La notificación enciende la pantalla del celular. El corazón acelera. Los ojos recorren el mensaje rápidamente, pero hay algo allí que no encaja. Ninguna respuesta. Solo el vacío de un visto ignorado. La mente entra en espiral. ¿Qué hice mal? ¿Por qué esta persona simplemente me borró de la existencia? Todos hemos sentido esto. Un mensaje sin respuesta. Una invitación rechazada. Una mirada de desprecio en una conversación. El rechazo tiene el poder de desmantelarnos, de hacer que nuestra mente gire en busca de una explicación. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay en el rechazo que lo hace tan devastador? Tal vez la respuesta esté en el pasado más profundo de la humanidad. O tal vez, como sugiere Jean Gebser, la cuestión esté en la propia estructura de nuestra conciencia. Vivimos en un mundo donde el miedo al rechazo controla cada elección. Desde la infancia aprendemos que ser aceptados es sobrevivir. Esto moldea nuestras acciones, nuestras palabras e incluso nuestros sueños. Pero, ¿es esta necesidad de aceptación real? ¿O es solo una construcción de una conciencia que aún no ha percibido su propia prisión? Hoy vamos a desvelar este misterio. Vamos a entender cómo el rechazo se convirtió en un reflejo condicionado de nuestra mente. Y, lo más importante, cómo podemos liberarnos de él. Imagina a un hombre sentado en un pequeño taller, rodeado de lienzos inacabados y pinceles desgastados. Sus dedos manchados de pintura se deslizan sobre el lienzo con precisión, pero en su mirada hay un peso que crece con cada carta de rechazo que recibe de galerías y críticos de arte. Este hombre es Vincent. Durante años, dedicó su vida al arte, vertiendo sus emociones más profundas en cada pincelada. Pero la respuesta del mundo siempre era la misma: silencio. Críticas duras. Puertas cerradas. El rechazo se convertía en una sombra que lo acompañaba. Si nadie reconoce el valor de lo que hago, ¿realmente existe? Esa era la pregunta que resonaba en su mente. Y entonces, como muchos que cargan con el peso del rechazo, Vincent comenzó a dudar de sí mismo. Oscilaba entre la esperanza y la desesperación, tratando de convencerse de que su trabajo tenía valor, aunque nadie más lo viera. Pasaron los años. El mundo continuó indiferente. Y un día Vincent dejó de intentar. Se fue sin saber que, un siglo después, sus obras estarían entre las más valiosas y admiradas de la historia del arte. Este hombre, que en vida nunca fue comprendido, era Vincent van Gogh. Pero la pregunta que queda es, si el rechazo no define el valor de una obra, ¿por qué dejamos que defina nuestro propio valor? Jean Gebser argumentaba que la conciencia humana atraviesa diferentes etapas de percepción. Tal vez el dolor del rechazo no esté en el acto en sí, sino en la forma en que nuestra mente aún está atrapada en una estructura limitada de entendimiento. ¿Y si fuera posible ver el rechazo no como un fin, sino como una transición hacia algo más grande? En los próximos minutos vamos a sumergirnos en la filosofía de Gebser para comprender cómo el rechazo se convirtió en una prisión mental. Y lo más importante, ¿cómo podemos escapar de ella? El rechazo duele, nos paraliza, nos hace cuestionar nuestro valor. Pero, ¿y si te dijera que este dolor no viene del rechazo en sí, sino de la manera en que lo percibimos? Jean Gebser, filósofo y estudioso de la conciencia humana, creía que la mente no es fija, evoluciona. Según él, la humanidad ha atravesado diferentes etapas de conciencia a lo largo de la historia, y cada una de estas etapas moldea la forma en que experimentamos el mundo. Y cuando hablamos de rechazo, estamos hablando de un miedo tan antiguo como la propia humanidad. Un miedo que se manifiesta de diferentes maneras en cada estructura de la conciencia. En los tiempos primitivos, la supervivencia dependía del grupo. Ser rechazado significaba ser abandonado en la selva, expuesto a depredadores y a la muerte segura. La mente humana asoció el rechazo con el peligro, y esa conexión persiste hasta hoy, aunque nuestra realidad haya cambiado. A medida que los seres humanos comenzaron a desarrollar creencias espirituales,
El rechazo pasó a ser visto como una señal de que algo estaba mal con la persona. Era como si un poder invisible estuviera castigando a aquel que fue excluido. Esta mentalidad aún vive en nosotros, en el miedo irracional de que ser rechazado significa que no somos suficientemente buenos para el mundo. Con el surgimiento de las grandes narrativas mitológicas, las personas comenzaron a ver el rechazo como parte de un viaje predestinado. Muchos héroes de la mitología sufrían rechazos dolorosos antes de encontrar su verdadero propósito. Esta idea aún resuena hoy. ¿Cuántas veces escuchamos que todo pasa por una razón? En la era de la razón, tratamos de racionalizar el rechazo. Creamos justificaciones, analizamos patrones, buscamos entender qué hicimos mal. Pero aquí surge un problema. La conciencia mental quiere controlar algo que no se puede controlar. Y cuanto más intentamos entender el rechazo, más nos convertimos en prisioneros de él. Gebser hablaba de una nueva etapa de conciencia, la conciencia integral. En esta etapa nos damos cuenta de que el rechazo no es un reflejo de nuestro valor, sino solo un fragmento de una realidad mucho más grande. Vemos más allá de la dualidad de aceptación y rechazo, y encontramos libertad. Ahora piensa por un momento, ¿y si el dolor del rechazo no fuera una señal de que algo está mal contigo, sino más bien una invitación para trascender un nivel de conciencia superado? En los próximos minutos, vamos a explorar cómo el rechazo controla tu mente y qué mecanismos psicológicos hacen que este dolor parezca tan real. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo el rechazo tiene el poder de resonar en tu mente durante días, semanas o incluso años? Una simple palabra de desdén, una oportunidad negada o una despedida inesperada pueden convertirse en un laberinto mental del que parece imposible escapar. ¿Pero por qué? La respuesta está en cómo tu mente procesa el rechazo y en cómo esta experiencia puede convertirse en una prisión invisible que nos mantiene prisioneros del pasado. El dolor del rechazo es real, pero no de la forma que piensas. El rechazo no es solo un sentimiento abstracto. Los científicos han descubierto que activa las mismas regiones del cerebro responsables del dolor físico, el córtex cingulado anterior y la ínsula. Esto significa que ser rechazado literalmente duele. Esta conexión explica por qué un simple no puede golpearnos como un golpe en el estómago. La mente, que evolucionó para evitar amenazas, trata el rechazo como un peligro real. Como resultado, buscamos evitarlo a toda costa. Y aquí es donde comienza el verdadero problema. Cuanto más huyes del rechazo, más poder le das. Imagina que tocas un objeto caliente y sientes dolor. Tu mente rápidamente aprende a evitarlo en el futuro. Lo mismo ocurre con el rechazo. Si expresas un sentimiento y te ignoran, si presentas un proyecto y lo rechazan, o si buscas conexión y te dejan de lado, tu mente registra eso como un peligro y comienza a evitar cualquier situación similar. Pero esta protección tiene un alto costo. Nos atrapa. El miedo al rechazo nos hace actuar de dos maneras. Nos aislamos para evitar el dolor. Así evitamos nuevos rechazos, pero también bloqueamos oportunidades de crecimiento. Buscamos validación obsesiva. Nos volvemos dependientes de la aceptación externa, siempre intentando agradar, moldeando nuestra identidad para ser aceptados. ¿El problema? Ninguna de estas estrategias resuelve el dolor, solo lo refuerzan. El sesgo de la negatividad. Como tu mente amplifica el dolor del rechazo. Nuestro cerebro tiene un sesgo natural para enfocarse en lo negativo. Esto significa que un solo evento de rechazo puede pesar más que innumerables experiencias positivas. Puedes recibir 10 cumplidos, pero basta una crítica para cuestionar tu valor. Y no es tu culpa, este mecanismo surgió como un instinto de supervivencia. En tiempos ancestrales, prestar más atención a las amenazas aumentaba nuestras posibilidades de seguir vivos. Pero en el mundo moderno, este sesgo se convierte en un obstáculo. Este patrón de pensamiento crea un ciclo peligroso. Ocurre el rechazo. Sentimos dolor. La mente interpreta ese dolor como una amenaza real. Creamos creencias limitantes.
no soy lo suficientemente bueno. Las personas nunca me aceptan. Comenzamos a evitar situaciones donde podríamos ser rechazados. Nos aislamos o buscamos validación excesiva, y así el rechazo sigue controlando nuestra mente. Pero, ¿y qué si el rechazo no fuera realmente el problema? Jean Gebser nos enseña que nuestra conciencia aún está operando dentro de estructuras antiguas, atrapadas en una necesidad irracional de aceptación. Pero hay un camino para salir de este laberinto. ¿El secreto? Dejar de ver el rechazo como un ataque y comenzar a verlo como un espejo. El rechazo no es una sentencia contra ti. A menudo, solo refleja la visión limitada de otra persona, un desalineamiento de propósitos o incluso una oportunidad para tu crecimiento. En los próximos minutos, exploraremos cómo podemos romper este ciclo, resignificar el rechazo y transformarlo en un trampolín para la evolución personal. Si el rechazo es una prisión, entonces, ¿cómo escapar de ella? La respuesta no está en evitar el rechazo, sino en cambiar la forma en que lo percibimos. Jean Gebser, en su análisis de la evolución de la conciencia, nos muestra que la verdadera libertad surge cuando rompemos con las estructuras mentales que nos aprisionan. Esto significa que, para superar el miedo al rechazo, debemos ir más allá de él, trascenderlo. Y esto requiere una nueva forma de vernos a nosotros mismos y al mundo. El rechazo solo tiene poder sobre nosotros mientras lo enfrentamos con una mentalidad limitada, basada en el miedo y el juicio. Pero, al evolucionar nuestra conciencia, podemos cambiar la narrativa interna que nos mantiene atrapados. Aquí hay 3 pasos esenciales para esta liberación. Resignifica el rechazo. De ataque a oportunidad. La mayoría de las personas ve el rechazo como un juicio de valor. Nos enseñan desde pequeños que ser rechazado significa ser menos o no suficiente. Esto nos hace ver el rechazo como un ataque directo a nuestra dignidad. Pero, ¿y si en lugar de eso viéramos el rechazo como un realineamiento? Un ajuste de trayectoria, como una brújula que nos guía hacia un camino más auténtico. Piensa en los momentos de tu vida en los que fuiste rechazado. Tal vez perdiste una oportunidad de empleo o una relación terminó de forma abrupta. Ahora detente y reflexiona. ¿Acaso esto no abrió espacio para algo mejor? Tal vez esa puerta cerrada te llevó a un viaje de autodescubrimiento, o, quién sabe, a una oportunidad que ni siquiera imaginabas. Recuerda, el rechazo no es un fin. Es solo un ajuste de ruta que nos permite explorar nuevas posibilidades. Cuando entendemos esto, el rechazo pierde la capacidad de controlarnos, porque ya no lo vemos como una amenaza, sino como un catalizador para el crecimiento personal. Observa tu mente. El yo, que no se identifica con el dolor. El mayor error que cometemos es creer que somos el rechazo. Pensamos, fui rechazado, por lo tanto, no soy lo suficientemente bueno. Esto es un gran engaño. El rechazo no define quién eres, solo es un pensamiento, y tú no eres tus pensamientos. La próxima vez que sientas el dolor del rechazo, trata de hacer una pausa. No reacciones impulsivamente. En lugar de eso, observa el dolor que estás sintiendo. No te identifiques con él, solo percibe que es un reflejo condicionado de la mente. Este simple acto de conciencia crea una separación entre tú y la emoción, permitiéndole disiparse con el tiempo. Recuerda, el dolor de ser rechazado es como una nube que pasa por el cielo. Puede oscurecer el sol por un momento, pero con la práctica de la observación consciente, serás capaz de dejar que el dolor se vaya, sin que determine tu estado emocional ni tu identidad. No eres el dolor, eres el observador del dolor. Expande tu conciencia, sal de la estructura mental. Nuestra mente siempre está tratando de entender, racionalizar y controlar todo. Y es precisamente esa mentalidad la que más sufre con el rechazo. Se basa en la dualidad. Aceptación versus rechazo. Correcto versus incorrecto. Éxito versus fracaso. Estos extremos generan conflicto interno, porque nos condicionamos a buscar la aceptación como señal de éxito y el rechazo como fracaso.
Pero Gebser nos enseña que existe una etapa más allá de esta dualidad. Él lo llama conciencia integral. En esta conciencia expandida ya no hay necesidad de validación externa, porque percibimos que todo, aceptación y rechazo, forma parte del mismo flujo de existencia. El rechazo ya no se ve como una forma de fracaso, sino como una parte natural de la experiencia humana. En lugar de preguntar, ¿por qué fui rechazado?, la pregunta ahora se convierte en, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Y cuando llegamos a este nivel de conciencia, el rechazo pierde su fuerza. Se convierte solo en otra experiencia en nuestro camino, ya no capaz de derribarnos ni definirnos. No nos convertimos en víctimas del rechazo, sino en creadores de nuestra propia narrativa. El rechazo se transforma en un torbellino de oportunidades y aprendizajes, y nuestro viaje se vuelve más rico y lleno de significado. En los próximos minutos concluiremos este viaje, explorando cómo la liberación del rechazo puede transformar tu vida y por qué este es uno de los mayores pasos hacia la verdadera libertad. Cuando dejamos de ser controlados por el rechazo, finalmente somos libres para vivir una vida auténtica y plena. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué el rechazo controla tu mente? La respuesta no está en el rechazo en sí, sino en la forma en que hemos sido condicionados a interpretarlo. Desde los comienzos de la humanidad, nuestra supervivencia dependía de la aceptación del grupo. El grupo ofrecía protección, recursos y la continuidad de la especie. Ser excluido del grupo significaba aislamiento, inseguridad y, muchas veces, la muerte. Esto creó un reflejo inconsciente en nuestros cerebros, haciendo que cualquier forma de exclusión fuera percibida como una amenaza real a nuestra supervivencia. Este instinto de pertenencia aún existe en nosotros. Es una herencia ancestral que moldeó la forma en que reaccionamos ante el rechazo. El problema es que, hoy en día, vivimos en un contexto en el que este instinto ya no es tan relevante para nuestra supervivencia física. Sin embargo, nuestro cerebro sigue respondiendo al rechazo con el mismo nivel de miedo y pánico que sentiríamos si fuéramos rechazados por un grupo tribal primitivo. Pero la verdad es que ese miedo no pertenece al presente. Es un vestigio de un nivel de conciencia que ya podemos trascender. Jean Gebser nos muestra que el rechazo solo nos controla mientras estemos atrapados en las estructuras limitadas de la mente. Si permanecemos en la mentalidad dualista, donde la aceptación es buena y el rechazo es malo, donde buscamos constantemente la validación externa, vamos a vivir como prisioneros de esas dinámicas. Pero al expandir nuestra conciencia, nos damos cuenta de que el rechazo no es un reflejo de nuestro valor intrínseco. De hecho, el rechazo es una invitación a un nuevo estadio de existencia, donde ya no necesitamos definirnos a través de la aceptación de los demás. Una nueva mirada al rechazo. Si una puerta se cierra, tal vez no era tu puerta. A veces, el rechazo aparece como una oportunidad disfrazada, guiándonos hacia un camino que antes no podíamos imaginar. Puede ser doloroso al principio, pero al mirar atrás nos damos cuenta de que esa puerta cerrada fue, en realidad, la protección de algo mucho mayor y más alineado con nuestro propósito. Si alguien no reconoce tu valor, tal vez sea porque estás creciendo más allá de esa realidad. El rechazo de otras personas a menudo refleja dónde están en sus propios viajes, y no dónde tú estás. Si estás evolucionando, naturalmente, algunas relaciones o ambientes se volverán inadecuados para ti. Y eso es algo para celebrar, no temer. Si una situación no ocurrió como esperabas, tal vez solo te estaba preparando para algo más grande. La vida, de hecho, tiene una manera de redirigirnos cuando no estamos atentos a las oportunidades más alineadas con nuestro crecimiento. El rechazo, por lo tanto, no es un fin, es un punto de transición, un marcador en el camino hacia lo que está por venir. Cuando podemos ver el rechazo con una nueva perspectiva, pierde su poder de controlarnos. Deja de ser un obstáculo y se convierte en un punto de aceleración en nuestro viaje. Y cuando dejamos de temerlo, comenzamos a vivir con más autenticidad, sin la necesidad de agradar a todos,
sin miedo a equivocarnos, sin la prisión invisible de la validación externa. El rechazo se convierte en un despertar, un recordatorio de que somos más que las opiniones externas. No necesitamos la aprobación de los demás para validar nuestro valor. El valor que buscamos ya está dentro de nosotros. Es una verdad inmutable. El despertar de la autenticidad. Entonces, la próxima vez que sientas el dolor del rechazo, detente y observa. En lugar de perderte en el laberinto mental que el rechazo crea, míralo por lo que realmente es. No un castigo, sino un despertar. Es solo un reflejo de aquello que ya no resuena con quien estás convirtiéndote. El rechazo solo tiene poder sobre tu mente mientras tú lo permitas. Esto significa que la elección de liberarse siempre estuvo y siempre estará en tus manos. Al tomar conciencia de tu verdadera naturaleza y trascender las viejas estructuras de pensamiento, te conviertes en el arquitecto de tu propia libertad, y el rechazo ya no será una fuerza que controle tu mente, sino una herramienta para tu crecimiento continuo. Cuando comenzamos a ver el rechazo no como un ataque, sino como una oportunidad para evolucionar, abrimos espacio para la verdadera libertad. La verdadera libertad está más allá del rechazo. Nace cuando entendemos que no necesitamos la validación de nadie para ser completos. Este es el punto de inflexión, donde la conciencia integral se manifiesta, donde somos enteros, sin necesidad de aprobación externa porque sabemos que somos suficientes tal como somos. Y entonces, las puertas se abren, la vida fluye y el rechazo pierde toda su fuerza.